gracias por tu gentil presentación, apreciada Romina. También quiero decirte que es un verdadero orgullo para mí ser un testigo directo de todo tu crecimiento personal y académico, fruto de tu admirable contracción al trabajo y al estudio. Como aquí se ha dicho, la doctora Romina Acosta Rey ha sido alumna de nuestros cursos en el IESPA y hoy también está bosquejando un interesante grupo de investigación sobre los cuales luego y a través de los canales institucionales habremos de publicitar. Así que tu presencia como moderadora en este panel para nosotros tiene una significación muy especial. Por lo demás, mi agradecimiento al gran amigo, infatigable, creativo, doctor Raúl Roa, y por su intermedio a todas aquellas personas que han posibilitado la realización de este mega evento científico académico cuya excelencia no deja de maravillarnos. ¿Sí? Por lo demás, también dejo debida constancia del enorme honor académico y el placer personal que implica, para quien les habla, compartir el espacio virtual con mis distinguidos colegas y amigos, los doctores Tatiana Pérez de Ecuador y Daniel Yacolca de Perú, grandes juristas de nuestra querida América Latina, como lo han demostrado en sus brillantes ponencias. Solemos decir nosotros que Latinoamérica ha heredado de la Europa continental sus antiguos sistemas judiciales escritos, donde se acumulan de manera constante toneladas de expedientes, soporte papel, y en muchos casos se transitan inconducentes décadas de trámite procesal. Y de ello deriva algún milagro, como el milagro de la prescripción de la acción penal. En Argentina, bueno decirlo, una de las mayores causas de defraudación tributaria vinculado al grupo Conner Salgado por un monto estimado de 250 millones de dólares. Tiempo atrás, la Sala 2 de la Cámara Federal declaró prescripta la acción penal en el año 2011. La investigación se había iniciado en 1988. Hubo un llamado indagatorio del imputado en el año 92 y dijo la Cámara, con razón, cuando resuelve, todavía después de 20 años estaría lejos de concluir. Y entonces entiende que había transcurrido más de 19 años desde el primer y único acto interruptivo, lo cual llevaba a que una calificación más gravosa de este hecho delictual no tendría efecto práctico en el cómputo del plazo de la prescripción de la acción penal, y la subsistencia del proceso penal resultaba incompatible con el derecho de todo imputado a un juicio sin demoras indebidas. Milagro. La acción penal es una causa emblemática de defraudación al fisco. Pero lo cual es sumamente grave e inaceptable en los modernos y democráticos Estados de Derecho, pero además no solo se afecta el adecuado servicio de justicia, sino también la salud de nuestros compañeros empleados judiciales. En algunos archivos se encontró el asbesto, que es de hecho algo que incrementa notablemente el riesgo de contraer diversas enfermedades, tales como el cáncer de membrana pulmonar, el tejido cicatrizado en los pulmones y cáncer de estómagos entre ellos. Efectivamente, se realizó tiempo atrás una inspección en el departamento, hecha por el Departamento de Inspección y Programas Preventivos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, SRT, y en uno de los archivos del fuero comercial, cito en Callao al 600, donde se encontraban expedientes paralizados, documentaciones originales y cuerpos anteriores de las causas en trámite, existía una falta de condiciones de higiene, de seguridad, y las cañerías estaban, de la caldera se encontraban recubiertas del asbesto, que como dije es un reconocido carcinógeno humano, un estado además de deterioro sumamente
significativo. Ahora bien, en toda la región, como se ha marcado y con distintos grados de avance, se han implementado los expedientes judiciales electrónicos y digitales. Lo dijimos también en nuestros habituales cafés tributarios, dentro del IESPA, en el espacio virtual de criterios tributarios. Nadie nunca jamás hizo tanto por el impulso de los expedientes electrónicos digitales como esta tremenda, dramática y mortífera pandemia producto del COVID-19. Hemos llegado, ¿no es cierto?, a una evolución tal basados en esta necesidad de darle una respuesta adecuada a las enormes restricciones en cuanto al tránsito de las personas. Ahora, todo este proceso de cambio, de modernización del Poder Judicial ha pretendido otorgarle a los justiciables un servicio de justicia de más calidad y accesible. Aquí en nuestro país se sancionó en el año 2011 la ley 26.685 de expedientes digitales, y muy breve, esta ley tiene 2 artículos y uno de forma, y le otorga validez a la utilización de expediente electrónico digital en la justicia nacional. Y en el artículo 2 faculta que la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, de manera conjunta, reglamenten la utilización y dispongan la gradual implementación. En mérito a ello, la Corte, y basándose en una recomendación de la Segunda Conferencia Nacional de Jueces en Salta, que fue en septiembre de 2007, ha ido regulando distintos aspectos que están vinculados al uso de las tecnologías electrónicas y digitales, disponiendo una gradual implementación en el ámbito del Poder Judicial de la Nación a partir de la puesta en marcha de distintos proyectos de informatización y digitalización. Y bueno, hubo innumerables acordadas de corte, por lo cual se reglamenta el uso de la firma digital, el expediente electrónico, la acordada, por ejemplo, la 1114, que dispone que se presente copia digital de los escritos presentados de las partes, y así se ha ido avanzando en toda esta modernización. También cito como ejemplo el Fuero de la Seguridad Social, donde el expediente, las causas del conocido Programa Nacional de Reparación Histórica para jubilados pensionados, era en su totalidad digital. Y este año, frente a la propagación del COVID-19 y acompañando las medidas dictadas por el Ministerio de Salud, se dispuso por acordada 4-2020 que las presentaciones que se realizan en las causas judiciales sean exclusivamente en formato digital, con firma electrónica, y se exime de la presentación en soporte material, estableciendo además que la regulación de la firma electrónica va a resultar análoga a las acordadas 38/2016 y 15/2019. Además, en otras acordadas posteriores, por ejemplo en la 11 y la 12 del 2020, operan en sintonía con algunas iniciativas que ya había adoptado nuestro máximo tribunal por razones sanitarias. Y vamos a dejar en claro que solo hemos mencionado algunas de las tantas acordadas, porque son específicamente las que en mayor medida influyen sobre nuestro tema en debate. Y en ese orden, cabe poner de resalto que en el año 2019, es decir, anterior a la pandemia, mediante acordada 15 del 2019, se dispuso la plena tramitación en forma digital de las ejecuciones fiscales que inicie la FIP en el marco del artículo 92 de la ley 11.683, y también esta acordada prevé la firma digital del magistrado y del funcionario interviniente, y autoriza la firma electrónica para las presentaciones que se realicen por medio de la figura del letrado patrocinante. Y así se ha implementado la plena tramitación digital de las ejecuciones fiscales, de los cuales deriva efectivamente
el soporte papel cero. Hay un interesante trabajo que han publicado Corbalán y Saseichen, en lo cual ponen de resalto que el salto cualitativo de mayor importancia, el más relevante, se da con el paso a la justicia 3.0, donde el diferencial lo hace la evolución digital mediante toda la patología mecánica y analógica a la tecnología digital, abriéndose paso las tecnologías de la información y las comunicaciones con el revolucionario arribo de las computadoras personales y de su vinculación a través de las redes. El ejemplo de ello es Internet o una red interna como intranet que goza las administraciones tributarias en nuestro país. Entonces, desde hace unos 45 años, por decir un número estimado, comienza una transición que aún no ha finalizado, sino que este es un proceso en marcha, desde el formato 1.0, quienes utilizamos, recién se leía en el currículum mi paso por la administración tributaria, yo estuve 28 años dentro de la DGI, luego siendo una de las direcciones de la FIP. Ingresé en el año 78 en el mítico distrito Trenquelao, que ni era todo máquina, papel y carbónico. Ustedes no se imaginan lo que era hacer las boletas de deuda en forma manual, el control de anticipo en forma manual, en fin, es algo de la prehistoria. Pero bueno, desde ese formato de papel tinte carbónico hemos ido hacia un paradigma 2.0 electrónico y luego el 3.0 digital, que es donde nos encontramos. Aquí se desplazó esa vieja máquina de escribir al de computadora con todos los periféricos, con las impresoras y los sistemas como los procesadores de texto, y luego se pasó sí a los sistemas de gestión y de interacción. Además, y en aras de la aplicación de la inteligencia artificial, específicamente en ejecuciones fiscales, ustedes saben que los tributos nacionales que recauda la FIP, el cobro coactivo, se realiza a través de un procedimiento ejecutivo. Le señalamos el 92 de la ley de rito fiscal, que tiene un trámite abreviado y expedito, lo cual se restringe notablemente la posibilidad de defensa del contribuyente ejecutado. 4 defensas admite la ley y otras tantas admite la jurisprudencia. Es que precisamente la naturaleza, la característica de estos procesos ejecutivos en general no hacen que sea vedada discutir la causa del título. ¿Por qué? Porque luego la sentencia hace cosa juzgada formal y puede ser objeto de revisión con un juicio ordinario en una mayor amplitud de debate y de prueba. Es decir, se admite, por un lado, el libramiento de una nueva boleta de deuda de la DGI, por el otro, este juicio ordinario posterior, en lo cual tendrá como actor al contribuyente demandado en la ejecución fiscal. Entonces, deviene oportuno señalar también un tema que hemos publicitado en el CIAD, que hemos publicitado a través del IEP, que incluso lo han reproducido importantes web como la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el concepto de la e-justicia. Porque la e-justicia supera en mucho al expediente digital. Constituye un medio facilitador del acceso a la jurisdicción de las personas y tiende a una justicia de mayor calidad, de mayor celeridad y mayor transparencia que la actual. Entonces, la hemos definido sobre las consideraciones que hace la Comisión al Parlamento Europeo y al Comité Económico Social Europeo, en distintos informes, como el recurso a las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar
el acceso de los ciudadanos a la justicia y para la eficacia de una acción judicial entendida como toda acción consistente en resolver un litigio o en sancionar penalmente una conducta. Es lo que ustedes están leyendo en la presentación que estamos compartiendo. Ahora, evidentemente, la aplicación de la nueva tecnología nos plantea retos y desafíos inéditos frente al nuevo grado o fase de la evolución tecnológica y de datos. Ya en Europa, que hemos citado, el grupo de Berlín, entendía el Big Data como a gigantescas cantidades de datos digitalizados que son controlados por las empresas, por las autoridades y por otras organizaciones que poseen la tecnología para realizar un análisis extenso de los mismos basado en el uso de algoritmos. Las administraciones tributarias, entre otras la española, aplican el Big Data como una herramienta de análisis de riesgo que sirve para evaluar de una forma más eficaz los riesgos de fraude fiscal a través de indicadores, índices, modelos y también la identificación de ciertas conductas, ciertas pautas de comportamiento de alto riesgo fiscal. Hay un informe de la oficina del comisionado, el Big Data y la protección de datos, el ICO, donde se señala que se debe considerar al Big Data más como un fenómeno que como un mero desarrollo tecnológico. Y que este Big Data encuentra su basamento en la información y en la capacidad de cómputo. Pero, es bueno decirlo, es tal el caudal de datos existente que supera toda posibilidad humana de su análisis, por lo cual es imperativo recurrir a la inteligencia artificial, pero siempre bajo supervisión humana. Repito, inteligencia artificial bajo supervisión humana. ¿Por qué? Vamos a ir con un ejemplo futbolero. Ustedes saben que hay algo que mi currículum no dice, que soy fanático de Colón de Santa Fe, pero uno, producto de la globalización y de las comunicaciones, sigue lo que ocurre en todo el mundo. El Club Inverness Caledonia, de la segunda división del fútbol escocés, utilizó un sistema de cámaras automatizadas con inteligencia artificial, cosa que años atrás era ciencia ficción, que impedían toda supervisión humana. ¿Qué pasó en el partido? Ha sido producto de muchos memes en las redes sociales. Las cámaras que se utilizaron para transmitir el partido automatizadas y que impedían la supervisión humana, confunden la pelota de fútbol con la pelada de uno de los jueces de línea, razón por la cual seguían los movimientos de este sobre la línea del cal, mientras los equipos estaban disputando la pelota en la mitad de la cancha. Hoy estamos frente a la justicia 4.0. La inteligencia artificial se está haciendo presente en los sistemas de justicia de muchos de los países de la región. Hemos tomado conocimiento a través de los medios especializados que el constitucionalista Gil Domínguez, un reconocido académico de Argentina, que integra el consejo que asesora al presidente de la Nación en materia de reforma judicial, propone incorporar a la propia Corte Suprema de inteligencia artificial para que una base de datos analice el problema que plantea el recurso, proponga las soluciones jurídicas que anteriormente brindaron cada ministro en su voto y el voto de la mayoría, y proponga soluciones análogas que lógicamente pueden ser o no seguidas por los jueces. Digamos también que el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires utiliza desde tiempo atrás, quien ha dirigido el proyecto, uno de sus directores es nuestro querido amigo Juan Corbalán, a quien citábamos en una de sus obras, utiliza un software que se denomina Prometea, que puede predecir la solución de un expediente a través de la inteligencia artificial.
¿Qué insumo toma Prometea? Toda información de los miles de expedientes sustanciados con anterioridad, sobre esa base sugieren dictamen conforme lo resuelto en casos análogos. Este sistema, además, también es utilizado en ciertos juzgados provinciales, por ejemplo, en Mendoza, en Corrientes, en la provincia de Buenos Aires, incluso también en Colombia, donde fue tomado como base para el desarrollo de un sistema que denominan Pretoria y que aplica a la Corte Constitucional de Colombia. En Brasil también se utiliza inteligencia artificial en la justicia. Existe un sistema llamado Víctor, que lee, clasifica todos los recursos extraordinarios que llegan al Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es el máximo organismo judicial del país. Este sistema, Víctor, lo desarrolló la Universidad de Brasilia y además convierte en texto imágenes de documentos, separa la parte procesal de lo que se conoce como decisorio de los fallos y otras ventajas que agilizan los procesos de este Supremo Tribunal Federal. En Estados Unidos, al menos 10 estados han incorporado un software bajo el nombre de Compass, de acuerdo a sus siglas en inglés. Este sistema, a través de la digitalización, hace principalmente un análisis de riesgo de reincidencia, es decir, de qué chances hay que una persona detenida, que sea acusada o condenada, vuelva a delinquir. El software se nutre de la respuesta a las preguntas que se le hacen al acusado cuando es detenido. Es decir, hay un modelo para realizar ese tipo de preguntas. Y es más, la Corte Suprema de Wisconsin ha considerado que este sistema es adecuado desde el prisma constitucional. Dice que es acorde a la Constitución que un algoritmo de código propietario desarrollado por una empresa privada pueda ayudar al juez a determinar una condena. Pero no obstante, el mismo tribunal, la Corte Suprema de Wisconsin, ha disparado una crítica certera sobre el Compass, afirmando que podría otorgarle a las minorías étnicas puntajes de riesgo desproporcionado, con lo cual a todas luces constituye una seria debilidad en el sistema, teniendo en cuenta las actuales tensiones que se vive con la policía por cuestiones raciales vinculadas a la discriminación y el desigual trato que se le brinda a quienes tengan raíces afroamericanas. Bien, también citamos aquí un grupo de investigadores ingleses y estadounidenses ha desarrollado un algoritmo que permite predecir con un alto porcentaje de precisión, algo que ronda el 80%, las decisiones que tomarán los jueces. Estos investigadores pertenecen a la Universidad de Pensilvania, Sheffield y el Colegio Universitario de Londres. El programa puede predecir con ese porcentaje las resoluciones judiciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el fuero donde se tomó como caso de estudio. En nuestra opinión, constituye una fantasía pretender que la inteligencia artificial sea quien resuelva casos judiciales, porque entraríamos en una ciencia ficción que nos aleja propiamente de la humanidad del expediente. Pero hay ejemplos. La norma ordena no matar y se tipifica el delito de homicidio, pero el derecho autoriza hacerlo bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, legítima defensa. No existe una mecánica aplicación de la norma. Hay, no obstante, consenso en ciertas pautas básicas, como señalaba un ex ministro de la Corte, el doctor Bogiano. No hay justicia sin discernimiento, decía Bogiano, y tiene razón. No es posible aplicar normas sin el ejercicio de ciertas virtudes judiciales características, y no hay derecho sin valoración judicial. Repito, no hay derecho sin valoración judicial. Nos enfrentamos a los retos, a los desafíos producidos por un nuevo grado o fase de la evolución tecnológica y de datos. La irrupción del Big Data, la inteligencia artificial y el Machine Learning en la justicia general y especialmente en nuestro ámbito, constituye una herramienta, un sistema que puede aplicarse al servicio del cobro
coactivo el crédito fiscal, dotado de autonomía propia, pero siempre bajo la supervisión humana y con la capacidad de reconocimiento para auxiliar al juez, al juzgador en su sentencia. Vamos a ir frente a un camino que no va a estar sino plagado de dificultades, entre otras, enormes dificultades presupuestarias. Evidentemente es un camino sin retorno, es un camino que comenzamos a transitar y hacia él debemos esforzarnos. Y lamentablemente los últimos y notables avances no fueron producto de una decisión política, sino que fueron el producto, como hemos visto, de un tremendo flagelo producido por una pandemia y las medidas restrictivas que se han tomado. Cierro ya, porque hemos cumplido el tiempo, con esta frase de un gran hombre, un gran argentino, fallecido en el 2011, que es don Ernesto Sábato. Aquí en la Filmina decimos que un escritor argentino, pero presidió nada menos que la CONADEP. La historia, dice Sábato, no es mecánica porque los hombres son libres para transformarla. Muchísimas gracias.